Impacto de COVID-19 en las instituciones educativas secundarias y educación a distancia en entornos digitales. Las escuelas de educación secundaria son una de las tantas parcelas del sector educativo que se ha visto afectada por la emergencia sanitaria originada a raíz de la pandemia del virus de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. En diversas partes del mundo y en Perú, para dar la continuidad del servicio académico que reciben los estudiantes, las instituciones educativas deben adaptarse a los itinerarios de seguridad propuestos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que propugnan, entre otros, el distanciamiento social para evitar la proliferación de la infección, por lo que las actividades curriculares presenciales preestablecidas quedan suspendidas a fin de salvaguardar la salud de los ciudadanos. La educación virtual ofrece una gama de posibilidades para permitirle adaptarse al sistema educativo a la normativa vigente en el país, que limita las reuniones sociales de toda índole. Lamentablemente existe una brecha digital en cuanto a conectividad, recursos tecnológicos y herramientas multimediales entre las diferentes instituciones educativas a las que asisten las poblaciones que habitan las vastas regiones del país, y que convierten la migración de las aulas hacia un entorno virtual en un objetivo sumamente complejo. En este contexto, plantea una necesidad apremiante de producir una transformación digital de las instituciones, generar oportunidades de alinearse a las tecnologías informáticas y de comunicación. Paralelamente, un reto para una mejor calidad de servicio. En este sentido, nos permitimos analizar algunas concepciones teóricas relacionadas con la virtualidad en la educación, y se evaluarán algunas alternativas que podrían ser clave para mantener un estándar adecuado para los estudiantes que cursen sus estudios de educación básica regular a nivel de instrucción secundaria, como lo son las herramientas que permiten la interacción remota mediante software ofrecido por Big Blue Button, compartición de materiales, productos educativos y recursos multimediales sustentadas en Canvas. Asimismo, una alternativa en cuanto a hardware que dé sustento tecnológico a los factores previos, a la par de ser accesibles a una cantidad importante de la ciudadanía. El modelo tradicional de educación presencial ha quedado desfasado. La educación a distancia como estrategia metodológica sustenta en las tecnologías de información y comunicaciones. El software educativo y el hardware accesible ofrecen el suplemento válido, beneficioso y complementario a futuro, además de ser el panorama de las circunstancias del 2020, ¿no? Debido a la pandemia, la única opción de las instituciones educativas para brindar una enseñanza de calidad. Dentro del marco teórico, tenemos un panorama general. La globalización de las sociedades, junto con la proliferación de la conectividad de Internet y la masificación de las tecnologías de información y comunicaciones, han transformado las relaciones sociales, cognicionales y estilos de vida de la especie humana. Litt y Thunberg, este nuevo contexto tecnológico permite una concepción en la educación, la virtualidad. Hace algunos años, la denominada educación virtual se perfilaba como un territorio fértil para ampliar las oportunidades de acceso a los grupos sociales desatendidos, al igual que otros cuyas necesidades del uso del tiempo en actividades no académicas así lo requerían, con diferentes condiciones en el estilo de vida. Gundler. Sin embargo, en la actualidad, el año 2020, marcado por la pandemia del virus del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2 o SARS-CoV-2, las limitaciones de la enseñanza tradicional en formato presencial
han quedado en evidente desfase en correspondencia con el avance científico y tecnológico. A fin de dar continuidad a las metodologías convencionales en modelos presenciales por los lineamientos de salud pública de los gobiernos en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, es menester del sistema educativo nacional migrar las estructuras tradicionales a nuevas modalidades de enseñanza que salvaguarden la seguridad de la población humana que habita en las distintas regiones del Perú. Es decir, crear espacios para dirigir el aprendizaje de los estudiantes desde sus casas. En este sentido, la educación a distancia propone una variedad impresionante de posibilidades en cuanto a enseñanza y aprendizaje, construcción y desconstrucción de conocimientos que además se replican constantemente en nuevas innovaciones. Con el correr del tiempo y el desarrollo científico-tecnológico, la educación a distancia ha presenciado diferentes tecnologías interactivas. Fundamentalmente se distinguen en tres generaciones que han convivido a lo largo de sus auges de uso. Primero se desarrolló la modalidad sustentada en el intercambio de material impreso mediante correspondencia y módulos autoinstructivos. En segundo lugar, la modalidad basada es en los medios de comunicación masiva, como el cine, la radio, la televisión y los teléfonos. Con la revolución tecnológica aparecieron las modalidades que se utilizan las redes sociales digitales, recursos multimedia, que son las que predominan en épocas contemporáneas que se apoyan en las tecnologías de información y comunicaciones. Conceptos destacados. Martel 2004 establece algunos criterios para establecer las diferencias entre términos asociados y cercanos en la práctica, así como, por ejemplo, se refiere a los términos educación a distancia y aulas virtuales, como próximos e intercambiables, dependiendo de dos criterios. Primero, el paradigma pedagógico, que en el principio era instructor y se refiere a ser modalidad como educación a distancia, o el de que entiende que al estudiante como centro de acto de enseñanza y se refiere a este como un aula virtual. Segundo, dependiendo de los canales de difusión tecnológica. Ahora, educación a distancia es un punto de referencia, para englobar a las diferentes metodologías educativas que incluyen una amplia gama de medios de comunicación tradicionales, no digitales, redes telemáticas, entornos virtuales, son complementos de la formación presencial, reuniendo en espacios no físicos a aprendices y docentes, inclusive en momentos de tiempo distintos. Educación virtual a distancia. Actos educativos que se realizan mediante instrumentos tecnológicos en un proceso de enseñanza, aprendizaje, que los actores se encuentran en espacios y tiempos distintos. Educación virtual presencial. Actos educativos que se realizan mediante instrumentos tecnológicos, pero todos los actores se encuentran en el mismo espacio y tiempo, constituyen el paradigma educativo moderno. Aula virtual. Se define como el espacio dedicado al aprendizaje mediante la línea de Internet, donde estudiantes y tutores interactúan en un entorno no físico que fundamentalmente plantea las interacciones asíncronas. El e-learning, término electrónico, learning o e-learning, en principio hace referencia al canal utilizado en la comunicación humana en que se establece el aprendizaje, pero se define como el acto de hacer uso de los recursos de multimedia en el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje, en la que se utilizan herramientas tales como CDs, Internet, dispositivos móviles e informáticos. Fortalezas y debilidades de la educación virtual.
La educación virtual le faculta de autonomía en la elección de profundizar en temas de interés del estudiante, le provee de metacognición al adaptar el horario a su disponibilidad de espacio y tiempo, y fomenta la consulta constante a fuentes de información y uso de recursos multimedia. Sin embargo, exime el contacto humano entre el docente y el estudiante, rompe con la retroalimentación inmediata y puede desviar la atención del educando de los puntos centrales y temáticos de la asignatura. Situación problemática. El reciente panorama mundial de la crisis sanitaria, debido a la propagación de la pandemia del coronavirus, afectó radicalmente el desarrollo habitual de los servicios académicos de educación básica y regular en gran parte del globo terráqueo, puesto que el distanciamiento social es la premisa fundamental para evitar el incremento de contagios. Ante la diversidad de contextos que podríamos resaltar a nivel global, es pertinente delimitar nuestra perspectiva a la realidad del Perú, en la cual la abrupta interrupción del servicio obligó al sistema educativo peruano, en sus distintos grados de instrucción y de cobertura, a migrar a canales que permitieran la enseñanza a los estudiantes de manera remota, para salvaguardar su salud y la de todos los peruanos. En el sector público, la estrategia de enseñanza a distancia que propone el Ministerio de Educación, denominada Aprendo en Casa, ha posibilitado la continuidad del servicio educativo con 6 millones de estudiantes de educación pública mediante 3 modalidades: Internet, radio y televisión, durante el periodo de la emergencia sanitaria. Estadística positiva, considerando que en el último censo educativo y censo de la UGEL 2017 se alcanzaron 7.700.000 de matrículas distribuidas entre 6.2 millones de instituciones de gestión pública y 2.4 millones en instituciones de gestión privada. El sector privado, la data es limitada y sesgada. Lo único cierto es que, según las cifras del Ministerio de Educación, en la región Lima hay 6.700 colegios privados y solo 1.200 de estos cuentan con una plataforma para clases online. Ciertamente el sistema educativo atraviesa una crisis de cobertura y de calidad, por lo cual la migración de la educación tradicional presencial a canales virtuales se presenta como una necesidad apremiante para el estudiante. El acceso a este derecho fundamental, sin embargo, surgen varias limitaciones para concretizar nuevas modalidades de enseñanza. La más importante es la gran brecha de acceso a recursos digitales que reduce el acceso a la virtualidad en la educación a una cantidad importante de hogares. Evaluación de alternativas tecnológicas. En esta nueva realidad de los procesos de formación y la práctica profesional cotidiana a la que se enfrenta hoy en día los alumnos y maestros, han experimentado importantes cambios. El entorno y las circunstancias que nos rodean parecen girar a un ritmo que es difícil alcanzar. El proceso educativo experimenta una serie de transformaciones que paradójicamente los educadores no esperaban, y sin embargo han sucedido con tal rapidez e impacto a raíz de esta pandemia, que ahora no alcanzamos a asimilar. En el contexto actual, tanto docentes como estudiantes han ido asumiendo poco a poco un nuevo rol dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello debemos conseguir que los alumnos adquieran categorías de aprendizaje que les permita asimilar significativamente aquello que estudian, independientemente del área que se trate y de manera muy destacada, y que tengan conciencia y control de su propio proceso de aprendizaje. Herramientas de videoconferencia. Tecnología a utilizar es el
el Big Blue Button. Esta es una herramienta de colaboración web de código abierto, el cual puede ser utilizado por organizaciones educativas. El sistema de conferencia en vivo diseñado para el aprendizaje en línea, proporciona el intercambio en tiempo real, audio, video, diapositivas, pizarras, chat, pantallas y salas grupales. Bueno, los beneficios: mejora el aprendizaje, los estudiantes aprenden en casa, el aprendizaje en línea, en vivo y en directo, y la relación es directa con los alumnos, ¿no? Eh, este tiene un costo, ¿no? Si bien es cierto, son tecnologías abiertas, pero necesitan de gente especializada que pueda hacer las instalaciones, las capacitaciones, ¿no? Y aquí en la diapositiva muestro los costos aproximados por los cuales podría utilizar esta herramienta de videoconferencia. Aulas virtuales. Los sistemas educativos han ido cambiando con la expansión de las nuevas tecnologías. Este uso de nuevas herramientas trae consigo beneficios, brindando nuevas experiencias. Eh, por ejemplo, el Canvas Network. Este es un espacio abierto para que los educadores compartan, experimenten, analicen y y tengan una fácil integración de contenido de los docentes, que los docentes necesitan, ¿no? Y los estudiantes también desean, y trazar su propio curso de crecimiento personal y académico. Los beneficios: eh, mejora el seguimiento académico, control de la información para tomar mejores decisiones, optimiza los recursos de ahorro y de costo, fortalece el crecimiento de la institución. Y de igual manera, este software también tiene un costo, ¿no? Y aquí en la diapositiva lo muestro, ¿no? Equipos informáticos, tablets. En esta transformación digital también ha sido necesario el equipamiento. eh, el Estado peruano anunció la compra de 840.000 tablets con internet móvil para los escolares de zonas rurales y urbanas alejadas, y 97.000 tablets para maestros. En las zonas donde no hay suministro eléctrico se repartirán también cargadores solares con la finalidad de que puedan continuar estudiando y de esta manera avanzar con el cierre de la brecha digital y permitirles acceder a los materiales de educación a distancia. La tecnología a utilizar de las tablets. Estas tienen un sistema operativo Android. La tablet puede ser usada, se puede usar en un teclado, un mouse. También tiene una interfaz táctil, y la tablet contiene aplicaciones que se pueden utilizar sin conexión a internet. Podríamos mencionar los siguientes beneficios: aumenta el interés por el aprendizaje de los alumnos, el alumno aprende de manera divertida e interactiva, posee aplicaciones educativas en cualquier asignatura de manera sencilla y didáctica, eh, es mucho más fácil de utilizar, y la batería que tiene incorporada cuenta con una larga autonomía. Eh, en cuanto a los costos, del presupuesto asignado, el Ministerio de Educación destinó 140 millones de soles para la adquisición de equipos informáticos y de comunicación. Eh, un gasto principal que tiene previsto la compra de las tablets para los estudiantes de educación de zonas alejadas del país. Conclusiones. En los últimos años hemos asistido a un cambio extraordinario en la educación. A lo largo de muchas décadas, el conjunto de tecnologías de la información y la comunicación disponibles en las aulas había cambiado poco o nada. Pizarras, libros de texto, enciclopedias y cuadernos formaban parte del entorno tecnológico habitual de la enseñanza y el aprendizaje.
eh, educados en dicho entorno, las tecnologías de la información y las comunicaciones análogas eran prácticamente invisibles. En las últimas décadas, el mundo cambió y la administración educativa decidió llenar las aulas de muchos centros de tecnología de información y la comunicación con pizarras digitales, ordenadores, proyectores de video, ordenadores portátiles con conexión a Internet. La, la intención de estos cambios se afirma en los centros educativos que preparan a los alumnos para un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la información. No solo enseñándoles a usar las tecnologías de la información y comunicación ya habituales en el hogar y puestos de trabajo, sino también usándolas como herramientas de aprendizaje. Es por eso que en estos tiempos de pandemia, donde tenemos provisiones de reunión, las estrategias del Estado a través del Ministerio de Educación anunció una fase inicial de la nueva estrategia. El año escolar se iniciará con una modalidad no presencial a través de Aprendo en Casa, una nueva estrategia de educación a distancia. Esto implica que estamos en un cambio no esperado, que no pensábamos, que no pensábamos que llegaría tan rápido. Ya estamos en el cambio, ya estamos en el camino de un cambio de aprendizaje nuevo, ¿eh? Con el objetivo de garantizar no solo equidad, sino también la calidad de la educación, muy importante. Los conocimientos serán traducidos en 10 lenguas autóctonas, así como el lenguaje de señas, en términos de asegurar acceso a todos. Es un gran esfuerzo eh, aprendiendo en casa, en diferentes plataformas, ¿no? Radio, televisión, internet. Si bien es cierto, tendremos problemas en el camino, creo que seremos capaces de superarlos para lograr el bienestar de nuestro país. Recomendaciones. De una manera inesperada, cientos de instituciones educativas eh, han encarado el reto de continuar con sus actividades en medio de estrategias de prevención y aislamiento obligatorio, con una experiencia dispareja y muchos retos. El sector se ha movido hacia lo virtual y se ha apoyado en herramientas tecnológicas para seguir conectado a las instituciones académicas e impulsar el conocimiento. Sin embargo, hacer de la crisis una oportunidad para la innovación no es un camino fácil, ni corto, ni imposible.